que pueden conllevar a que un individuo no siga la regla de una forma consecutiva, de una forma positiva. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, vamos a entender que cualquiera de nosotros podríamos llegar a cometer un hecho delictivo si no somos bien educados de una forma consecutiva. Ahora bien, esos no son los únicos factores facilitadores que vamos a encontrar. Vamos a encontrar otra serie de factores facilitadores que vamos a ir analizando a medida que estemos dando esta clase. Aquí vamos a analizar las conductas antisociales y por fin lo que puede conllevarse un delito y una carrera delictiva. Todo esto se analiza a través del comportamiento delictivo que efectivamente lo analiza la criminología. Y posteriormente, también dentro de este espacio que estamos hablando, el espacio científico de la criminología, vamos a entender la reacción social. Cuando estamos hablando de la reacción social, vamos a entender tanto el control informal como el control formal. Si bien es cierto, existen diferentes leyes, también existen una forma de controlar estos aspectos que son rechazados a nivel social, estas conductas que son rechazadas a nivel social, porque efectivamente generan un daño a gran medida en los individuos o en cada uno de los que pertenecen a la misma. Entonces, cuando estamos hablando de estos tipos de controles, vamos a encontrarnos con factores que van desde una seguridad privada hasta una seguridad de Estado. Y esto también lo estaremos analizando más adelante. Entonces, para seguir con esto, vamos a entender la entidad científica de la criminología. ¿Por qué la criminología es una ciencia y no solamente un pensamiento crítico? O de repente no solamente una influencia de pensamiento, como en algún momento escuché. Bueno, tenemos que entender que la entidad científica de la criminología, a pesar de que es multidisciplinaria, porque efectivamente participa en ella la sociología, la psicología, la pedagogía, la medicina, la antropología, la arquitectura y otras ciencias, también podríamos hablar de la estadística, en la cual nosotros podríamos decir de que la criminología topa para hacer las investigaciones y es necesario saber un poco de estadística para realizar cualquier tipo de investigación. Tenemos que analizar que cada una de ellas juega un rol importante dentro de la criminología. Pero es que actualmente, en el siglo XXI, todas las ciencias necesitan apoyo de otra. O bueno, más que todo las ciencias que son catalogadas como ciencias sociales. La psicología efectivamente utiliza métodos de la pedagogía, de la sociología, de la antropología. La arquitectura de igual manera se ayuda con algunos instrumentos de la matemática de repente, de la antropología en algunos factores, la medicina también de la sociología, de la psicología. Es decir, actualmente cada ciencia comparte algunos métodos de investigación de otras ciencias. Sin embargo, tenemos que entender que la entidad científica de la criminología es totalmente neta. ¿Por qué? Porque la criminología tiene un estándar en el cual tiene un método o tiene un tipo de estatus, es decir, un tipo de estudio, disculpen, que permite tener una necesidad que es el estudio del delito, del delincuente, de la víctima y de la reacción social. Ok, cuando estamos hablando de esto, tenemos que entender si cubre una necesidad. Sí, efectivamente cubre una necesidad. ¿Qué necesidad? La necesidad de contrarrestar todo lo que tiene que ver con los delitos. Y es que será importante dentro de una sociedad prevenir los delitos, efectivamente. Porque qué bonito sería una sociedad donde no existiera. Sin embargo, tenemos que entender que esto no puede hacer así. No se puede eliminar totalmente el delito. Sin embargo, se puede reducir de gran medida. Entonces, ¿cuál es el papel de la criminología? ¿Y por qué se denomina ciencia? ¿Por qué la criminología es una ciencia? ¿A qué se denomina ciencia? Primero que nada, según la Real Academia Española, nos indica que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurado, y de los que se
deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Según el filósofo de la ciencia Karl Popper en 1967, una teoría científica debe basarse en enunciados observables que se hacen públicos y son susceptibles de ser aprobados y falsados por distintos profesionales de la disciplina que se trate. Cuando estamos hablando de esto, cuando estamos hablando de estos enunciados y por qué se denomina ciencia la criminología, tenemos que preguntarnos, ¿será que la criminología tiene instrumentos para determinar los enunciados que ha lanzado a través de los años? Es decir, utiliza un método científico. Sí, efectivamente, ella maneja un método científico. Produce conocimientos fiables y verificables a través del estudio y de los instrumentos utilizados dentro de la criminología, utilizados con el método científico, se pueden desarrollar instrumentos que comprueben la fiabilidad y de esta manera verificar también el contenido de todos estos enunciados o de todos estos conocimientos que se generan dentro de esta ciencia y ocupan un tema de importancia en la sociedad, efectivamente, porque como les estaba comentando anteriormente, es súper necesario conocer y determinar cuáles son los factores que pueden intervenir, que pueden influir en una sociedad para que aumente la tasa delictiva. ¿Por qué? Porque conociendo estos factores podemos generar políticas públicas que reduzcan en gran manera este fenómeno. ¿Y cuál es el papel social del criminólogo? ¿En qué puede trabajar un criminólogo? ¿Qué puede hacer un criminólogo? Bueno, según la investigación científica sobre la delincuencia o asuntos relacionados con el control social y la prevención de la delincuencia, es uno de los temas en los cuales puede trabajar el criminólogo. Tenemos que entender que la gran mayoría trata de generar la mayor cantidad de investigaciones reales, fiables, que se puedan verificar de una manera sistemática, es decir, contribuir para poder generar una disminución en esta problemática. Puede generar también actividades de investigación privada por los conocimientos que se van dando dentro de la misma. Puede ser consejero de seguridad en una empresa o en una institución. Puede ser asesor de organismos locales, regionales o nacionales en temas de seguridad. Efectivamente, tenemos que entender de que en todo lugar donde se generen políticas contra el delito, políticas que puedan permitir disminuir el delito, un criminólogo, conociendo cada uno y teniendo en consideración cada instrumento que maneja un criminólogo, puede generar una opinión y puede generar un asesoramiento óptimo dentro de este tipo de instituciones para prevenir esta problemática, el desarrollo de programas de prevención en una comunidad, la planificación urbanística, porque aunque no lo crean, aunque puedan decir de que solamente un arquitecto puede generar una planificación urbanística, el criminólogo también, determinando el sector de riesgo a través de un sistema de información geográfico, se puede determinar cuáles son los factores o cuáles son los sitios calientes de una ciudad donde hay mayor probabilidad de cometerse un hecho delictivo y efectivamente cuáles serían los mejores métodos, las mejores precauciones que se pueden tomar en cuanto a una planificación urbanística, donde la entrada, la salida, la verificación y la vigilancia del sector sean más óptimas para poder reducir el índice de un fenómeno delictivo que crezca en ese lugar. También puede trabajar en atención de menores en centros de reforma y de asistencia educativa. Podemos observar bastantes centros que manejan este tipo de conocimientos. Sin embargo, tenemos que entender que dentro de esta atención a menores en centros de reforma existen diferentes programas que se ven dentro de la carrera de criminología que permiten dar una mayor solución a esta problemática, atención de centro de atención a víctimas del delito, programas de prevención de violencia familiar y de género, programas de mediación entre delincuentes y víctimas, intervención en el ámbito penitenciario y agente de libertad condicional o libertad vigilada. Estos son algunos de los lugares donde un criminólogo podría generar un trabajo excepcional, un trabajo donde sea de gran utilidad para la sociedad, donde sea de gran utilidad para hacer efectivamente el trabajo que les toca.
¿Y cuáles son las principales áreas de estudio de la criminología? Como ya lo dije anteriormente, las principales áreas de estudio de la criminología vienen siendo el delito, el delincuente, la víctima y los sistemas de control social. Sí, estos son, como bien se mencionó anteriormente, las áreas en las cuales la mayoría de los estudios de criminología tratan de ahondar y tratan de analizar. Efectivamente, cuando estamos hablando del delito, estamos hablando no solamente de lo que se conoce bajo la ley, bajo el Código Penal, sino estamos hablando del delito como un fenómeno específico. Aquí les tengo un concepto en el cual dice que el derecho tiene una forma muy particular de comentar lo que es el delito. Y según el Código Penal señala que el delito viene siendo falta y las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por la ley en el Código Penal peruano en el artículo número 11 del 2016 lo indica. Y nos indica también que son delitos graves las infracciones que la ley castiga con pena grave y delitos menos graves las infracciones que la ley castiga con pena menos grave. Cuando estamos hablando de este punto, tenemos que entender que no solamente la criminología lo estudia de esta manera, lo estudia como un fenómeno, estudia las causas, estudia por qué un individuo llega a cometer un hecho delictivo y no solamente se basa en el delito, tampoco se basa nada más en el delincuente, también en la víctima, entre otros factores. Hagan en 1985 nos indica que hay diferentes tipos de delitos y él nos habla de los delitos reales y los delitos socialmente construidos. Cuando estamos hablando de esto, ¿por qué podríamos decir de que hay un delito real y por qué hay un delito socialmente construido? Si bien es cierto, hay algunos tipos de, digamos, algunos tipos de acciones, existen algunos tipos de acciones que son considerados como delitos en casi cualquier tipo de sociedad o en todas las sociedades. Sin embargo, hay algunas acciones que no son punitizadas en todas las sociedades. Entonces, estos son los que podríamos decir que son socialmente construidos. Aunque normalmente a través de la historia hemos determinado de que hay factores y hay conductas que son rechazadas y siempre las va a rechazar cualquier ser humano, se va a rechazar en cualquier tipo de sociedad. Hay algunas en las cuales se ha modificado y en las cuales de alguna manera se ha, digamos que, aceptado de alguna manera. Podríamos hablar, por ejemplo, de consumo de drogas, podríamos estar hablando en este caso. Hay algunos países en los cuales consumir marihuana, por ejemplo, viene siendo algo totalmente normal. Puede ser, no se ve de alguna manera tipificado por la ley como un delito. Sin embargo, hay otros países donde efectivamente solamente el hecho de consumirla ya viene siendo un delito. Y podemos observar de que anteriormente habían algunas conductas que eran punitizadas, que en la actualidad no está punitizado. Un ejemplo podría ser también las características de ser homosexual. En alguna época ser homosexual era totalmente castigado. Podemos ver que actualmente incluso hay matrimonios de parejas homosexuales. Entonces podemos entender de que hay algunos delitos que son socialmente construidos, que no son rechazados del todo por toda la sociedad. Y es aquí donde Hagan quería hacer hincapié en esto que nos menciona. Entonces, él nos habla también de algunas dimensiones interrelacionadas. Primero, el grado de consenso social que puede existir acerca de la gravedad de determinado delito, de determinada conducta. Es decir, cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros escuchamos de un asesinato, seguramente la mayoría lo rechaza, lo repudia. Sin embargo, cuando estamos hablando de repente del aborto, no todo el mundo lo rechaza, no todo el mundo lo repudia. También estamos hablando de una dimensión en que la gravedad de la pena que le es asignado depende del delito que se ha cometido, puede ser máxima, puede ser mínima. Y en tercero nos está hablando del nivel de daño real y directo que se le atribuye a esta conducta entre sí. Estos son factores que se tienen que analizar cuando estamos hablando de un delito. Y esto también va
muy aunado a lo que estamos hablando de los delitos socialmente construidos, pues efectivamente hay casos en los cuales nosotros tenemos que analizar, efectivamente ha generado un daño o un daño a tal punto que se le tenga que dar una condena de una serie cantidad de años privado de libertad. Un ejemplo podría ser un arrebatón de un teléfono. Es decir, la persona que le han robado el teléfono, le robaron el teléfono y si se lo entregan, bien, pero si lo pierde, de alguna manera se siente que ha tenido un daño, una pérdida material. Ahora, cuando agarran al delincuente, el delincuente por robar ese teléfono, de repente le pueden dar 3 años de prisión o 5 años de prisión. Entonces, realmente esos 3 años de prisión, esos 5 años de prisión, de alguna manera hacen que el individuo que ha sido, a la que se le ha causado el daño, es decir, la víctima, pueda recuperar su teléfono o de repente tenga una compensación porque este individuo esté 5 años dentro del centro penitenciario. Entonces ahí cuando nosotros estamos diciendo efectivamente la pena está bien realizada o tienen que de alguna manera tomarse otras acciones para que esa persona deje de cometer ese hecho delictivo más adelante. Porque si bien lo hizo una vez y se encierra 5 años en una prisión, tómense en consideración, cuando nosotros estudiamos algún tipo de carrera o la mayoría de las carreras científicas, de las carreras universitarias, duran de 5 a 6 años. Ahora, un individuo que esté 5 a 6 años dentro de un centro penitenciario, efectivamente va a acoplarse al medio que lo rodea, es decir, se va a acoplar a la prisión. Y es aquí cuando también se habla de la prisionización. Estamos hablando de que un individuo, si bien le dije en un principio de la clase, que hay momentos en los que un individuo puede variar su conducta, depende del contexto en el cual se encuentre, efectivamente aquí también va a variar su conducta. ¿Por qué? Porque va a normalizar la forma en la cual está viviendo dentro del centro penitenciario. Y es que la mayoría de los seres humanos son unos seres que nos adaptamos. Somos seres que nos adaptamos a las circunstancias. Y esa es una de las cualidades que nos ha permitido destacarnos y que nos ha podido salir adelante cuando se presenta un momento de adversidad. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos, podríamos decir de que un individuo que ya tiene algunos factores que de alguna manera se ven bastante truncos en cuanto a valores positivos en su vida como individuo, llega a un centro penitenciario y se junta con otras personas que tienen o carecen más de estos valores positivos, efectivamente va a acoplar todo lo negativo que está en su área. Y además se va a adaptar al medio. Y esa va a ser la forma de vida que él va a continuar. Incluso lo podemos observar a veces en las mismas personas que llegan a trabajar en un centro penitenciario. Personas que pasan tanto tiempo dentro del sistema penitenciario que a pesar de que no es un recluso, viene siendo una persona que trabaja dentro del mismo como un custodio, podríamos hablar, que asume el rol que asume un reo. Es decir, que asume una persona que está privada de libertad. De repente los ves hablando con las mismas jergas que hablan dentro del centro penitenciario. Los ves caminando de repente de la misma manera que puede caminar una persona que está en el centro penitenciario. Entonces ahí cuando nosotros nos ponemos a pensar la capacidad de adaptación y la capacidad de respuestas que está dando el Estado ante este tipo de delitos y ante este tipo de conducta. Realmente se están enfocando en cambiar al individuo, realmente se están enfocando en disminuir este fenómeno que se está priorizando, que se está generando dentro de una sociedad a través de ese tipo de acción. Bueno, todos estos son factores que se tienen que ir analizando cuando estamos hablando de lo que viene siendo un delito, cuando estamos hablando de lo que viene siendo una pena. Entonces, una tipología de los delitos, según Garrido en el 2001, nos indica que una tipología de los delitos según el rechazo y la reacción social que provoca. En el primer punto, es decir, por esta parte, vamos a analizar el comportamiento penalizado y castigado en casi cualquier sociedad moderna. Entonces, un ejemplo claro, como ya les dije anteriormente, viene siendo el asesinato. Es decir, quien no va a criticar que un individuo le quite la vida a otra persona.
Es decir, esto es totalmente obvio, podríamos decir, que se debe penalizar. ¿Por qué? Porque es un daño severo que se está generando. En el segundo punto, indica que se encuentran los comportamientos penalizados, pero sobre los que la ley se aplica con escasa frecuencia. Hay algunas leyes, bueno, digamos que cuando estamos hablando de este punto, del segundo, los comportamientos que son penalizados, pero sobre los que la ley se aplica con escasa frecuencia, podríamos hablar de un conductor ebrio. Podríamos decir que efectivamente está penalizado, sin embargo, si no son atrapados, no son juzgados. Y muchas veces pasan desapercibidos este tipo de individuos simplemente por el hecho de haber tomado y estar manejando en forma ebria. Sin embargo, con esto pueden producir un accidente. Pero imagínense que en todos lados hubiera un detector de alcohol en la sangre a cada individuo que esté manejando. Es decir, existen algunos tipos de delitos que pasan por alto, que se pueden pasar por alto, no se pueden pasar por alto, pero normalmente es cotidiano que se vea este tipo de infracciones y que la gente o la sociedad no los rechaza tan fuerte como otro tipo de delito. Y hay algunos comportamientos de tercero, comportamientos en vía de penalización o despenalización, como podríamos hablar el caso del aborto, el caso de la eutanasia. Son factores en los cuales en algunos países se están llevando a cabo discusiones si se puede aprobar la eutanasia, si se puede aprobar el aborto, en qué casos se puede aprobar el aborto, en qué casos no, como hay otros países en los que efectivamente se están negando totalmente a este tipo de evento o a este tipo de comportamiento. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de leyes, cuando estamos hablando de penas, tenemos que entender que efectivamente hay algunas que efectivamente tienen que tener mayor pena por la gravedad que se ha ocasionado con la misma conducta. Pero hay otras que efectivamente podrían generarse cambios dentro de la manera en cómo se desarrolla esa pena. No simplemente optar por las medidas privativas de libertad, sino también podríamos optar por otro tipo de medidas, como podría ser la no privativa de libertad, como podría ser actualmente en el Perú, si nos vamos al Perú, estaríamos hablando del medio libre, en el cual se generan políticas positivas, en el cual se diseñan algunos instrumentos que permiten de alguna manera mediatizar y hacer que el individuo tome conciencia del daño que ha realizado, entre otros. Entonces, según Gonferson y Kirchi, la manera como la criminología observa el delito, dice de que el delito viene siendo la utilización de engaño o fuerza para conseguir un objetivo. Según Felson, en el 2006, nos indica que un delito es cualquier conducta identificable que un número apreciable de gobiernos ha prohibido específicamente y ha castigado formalmente. Y Garrido de Sangre Redondo del 2001 nos indica que los delitos consisten en conductas de agresión o engaño cuyo propósito es lograr un beneficio o satisfacción propio, sin tomar en consideración el daño o riesgo que se causara a otras personas o a sus propiedades. Podemos entender de que este concepto es mucho más amplio de lo que nos puede decir el derecho de un delito o el código penal de un delito. Estamos hablando de que ya en la criminología se ve como el fenómeno en general en el cual ya se toma en consideración la agresión y engaño, cuyo propósito es lograr un beneficio o satisfacción propia. Es decir, se desglosa más el hecho de la definición de lo que es el delito. Entonces, cuando estamos hablando de esto, vamos a entender otro factor que es importante analizar cuando estamos hablando de criminología. Si bien es cierto que estudia el delito, también estudia a los delincuentes. Entonces, aquí es cuando nosotros nos preguntamos por qué algunas personas cometen delitos y otras no cometen delitos. ¿Quiénes son los delincuentes? Y es aquí cuando nosotros vamos a analizar los factores biológicos, factores de personalidad, familiares, educativos, sociales, económicos, culturales y situacionales. Toda una serie de factores que nos van a ayudar a analizar
el por qué una persona, el por qué en una sociedad, el por qué en un distrito específico se cometen mayores delitos y por qué en otros no. Y es aquí cuando nosotros nos ponemos a pensar y nos ponemos a hacer de alguna manera un retroceso a los primeros estudios de criminología, cuando en un principio se decía de que el el criminal era nato. Están hablando del delincuente nato. Si nos vamos para el caso de Lombroso, un ejemplo de la escuela positiva, que esto lo estaremos hablando en otras clases, las tres escuelas que mayor influencia tuvieron dentro de la ciencia criminológica: escuela positiva, escuela de Chicago y la escuela clásica, que fue la primera. Efectivamente, vamos a entender un poco más acerca de ella. Sin embargo, aquí les voy a tocar un poquito de él mismo. Cuando estamos hablando de ese principal momento en el cual se creía que el delincuente era nato, es decir, de que una persona nacía delincuente, que crecía delincuente y por toda la vida iba a ser delincuente por la genética, eran algunos bastante, podríamos decir, de que un concepto bastante bizarro. Sin embargo, en ese momento tuvo bastante alcance dentro de la sociedad en el cual se apoyaron estas teorías. Posteriormente se fue analizando, se fue realizando una serie de conceptos más modernos, unas teorías, se empezó a generar mayor investigaciones acerca del fenómeno delictivo, en el cual se determinó que no es un individuo, no nace delincuente, se hace delincuente. Entonces aquí, donde nosotros vamos a analizar los factores biológicos y todos estos factores que le he mencionado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a analizar el entorno social como influencia también dentro de un individuo. Como les mencioné en un principio de la clase, existen factores que son bastante importantes tomar en consideración, como el lugar donde el individuo ha crecido. ¿Por qué? Porque efectivamente es en ese momento, es en el inicio de la vida, en el desarrollo de los primeros años de vida, donde se ven fomentados ciertos tipos de valores en los cuales el individuo va a optar y va a darle mayor lucidez de conocer qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo debe comportarse. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de psicología, disculpen, cuando nosotros hablamos de psicología, entrando un poco en esa rama que de alguna manera ayuda a la criminología a realizar algunas investigaciones, tenemos que entender de que existe algunos factores dentro de la mente humana que desarrolla una serie de conductas. Dentro de ello podríamos determinar el psicoanálisis, podríamos hablar del yo, del superyo, del ello. Si nosotros estudiamos esto, vamos a entender un principio que es necesario entender para saber por qué un individuo puede cometer un hecho delictivo. Primero que nada, vamos a dar un breve, esto va a ser bastante breve, entender en qué funciona el yo, el superyo y el ello. Primero, el ello. El ello viene siendo un factor en el cual se manifiestan los principales impulsos de cada individuo. En este caso, satisfacer las principales necesidades que tiene cada individuo, el cual viene siendo comer, dormir, necesidad de reproducirse, entre otras, es decir, los principales factores que nos da una determinación de vida, los principales factores que determinan la necesidad de mantener una supervivencia. Eso se manifiesta dentro del ello. Por su contraparte está el yo, el cual se genera todos los hábitos positivos o todas las conductas moralistas que nosotros vamos aprendiendo desde muy temprana edad. Aquí vamos a determinar de repente cuando de niños nos decían respeten la conversación de cuando están hablando dos mayores. Bueno, esto a nosotros se nos queda en el cerebro para determinar las conductas positivas, para determinar la norma específicamente de lo que se maneja.
Y por el otro lado está el superyo, el cual genera un desarrollo entre estos dos campos y nos determinan si efectivamente viene siendo algo positivo lo que tenemos que realizar y cómo lo vamos a contraproducir con lo que hemos aprendido. De repente yo tengo la necesidad de comer, pero a mí me dijeron de que tengo que trabajar para ganarme el dinero para poder comprar comida y prepararla. ¿Qué voy a hacer yo? Si tengo estos valores inculcados, efectivamente yo voy a trabajar, yo voy a comprar mi comida y me la voy a preparar. Sin embargo, yo no tengo esto inculcado, yo no tengo estos principios inculcados. Cuando yo tenga la necesidad de comer, ¿qué voy a hacer? Voy a optar por lo primero que esté en mi alcance para satisfacer mi necesidad. ¿Por qué? Porque no he aprendido, no me han enseñado a cómo debo comportarme dentro de una sociedad. Es por eso que cuando hablaban o cuando hablan de individuos que tienen que obtener una resocialización y nosotros analizamos el concepto de socialización, realmente no va muy acorde a lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque socialización viene siendo aprender las normas de una sociedad, lo cual te hace un ser sociable porque conoces las normas que se manejan dentro de esta sociedad. Y si realmente nosotros nos ponemos a ver a los individuos o a la mayor cantidad de individuos que cometen hechos delictivos, podemos observar de que ellos no han tenido un principio que los haya enseñado la norma, cómo se maneja dentro de una sociedad. Tal vez la norma que ellos han aprendido, la forma en la cual ellos se tienen que comportar de una manera efectiva, viene siendo totalmente contraria a la que se plantea dentro de la sociedad. Y es aquí donde nosotros vamos a determinar que tenemos que socializar a ese individuo. Tenemos que generar una socialización positiva en ese individuo, una socialización que vaya acorde a las necesidades del lugar donde se encuentra o al lugar en el cual se manifiestan una sociabilidad neta como nosotros conocemos. Una sociedad positiva en la cual los valores nos impidan generar daños a nuestros semejantes. Sin embargo, aquí, aparte de estos factores que les estoy mencionando, también vamos a determinar algunos factores que podrían aumentar el riesgo de cada individuo. Y cuando estamos hablando de estos factores que pueden generar un mayor riesgo en cada individuo, vamos a hablar de esos factores biológicos, de repente una persona que sea totalmente impulsiva, factores de personalidad, también podríamos hablar de factores familiares desde el inicio. Aquí vamos a estudiar todo lo que es la historia de vida del individuo. Vamos a analizar todos este tipo de factores y contrarrestarlos con factores positivos, con factores no de riesgo, sino factores que son beneficiosos, que vienen siendo factores que permiten generar una mayor sociabilidad del individuo, que permiten generar un cambio positivo. Todos estos factores positivos, vamos a generar un programa en el cual el individuo logre optar por un cambio. Porque si nosotros no atacamos estos factores cuando estamos interviniendo al individuo, simplemente va a salir de la misma forma que entró. ¿Y de qué nos sirve que un individuo entre a un centro penitenciario por 5 años y no se le preste ningún tipo de rehabilitación, no se genere ningún tipo de enseñanza en este centro penitenciario, y cuando sale simplemente va a salir igual a como entró, incluso peor? En un principio, cuando se crearon los centros penitenciarios, se pensaba de que el individuo recapacitaba con el encierro. Sin embargo, a través de los años hemos podido observar de que no es así, la persona no recapacita. ¿Por qué? Porque ellos se manejan a través de lo que han aprendido en el transcurso de su vida. Entonces, cuando estamos viendo esto, tenemos que ver que tanto el análisis del factor de riesgo se tiene que contrarrestar con el factor positivo, con
las, digamos, capacidades que puede tener un individuo para sobresalir y de esta manera infundir una nueva socialización, la cual viene siendo la positiva. Entonces, hablando otro punto que es necesario estudiar dentro de la criminología, vamos a entender a la víctima. Cuando analizamos a la víctima, vamos a analizar las características de la víctima y en qué momento es necesario una atención especializada a la misma. Vamos a entender de que no solamente hay una víctima primaria, es decir, no solamente cuando vemos el caso de un robo, cuando vemos el caso muy específico de repente un asesinato. Vamos a tocar este tema. Cuando estamos hablando de un asesinato, ¿quién es la víctima? Efectivamente el occiso, pero será la única víctima de este fenómeno. No, aquí estamos hablando también que existen víctimas secundarias, incluso víctimas terciarias de este fenómeno que se ha presentado, que viene siendo el hecho de un asesinato. Aquí vamos a entender de que la víctima viene siendo todas las personas allegadas a ese individuo que ya se encuentra occiso, y también podríamos entender como víctima a todos los, digamos, los que de alguna manera se ven involucrados a la misma persona que ha fallecido. Todo esto se va a estudiar dentro de esta característica que estudia y que actualmente también existe una ciencia que solamente se dedica al estudio de la víctima, como es la victimología. Sin embargo, dentro del fenómeno completo del delito va incluso este tipo de área que viene siendo la víctima. Y por último, los sistemas de control social. Cuando estamos hablando de los sistemas de control social, estamos hablando de que existen dos tipos de control. Viene siendo el tipo de control social formal y el control social informal. Primero, tenemos que entender que el control social formal viene siendo todo aquel que viene ligado al Estado, en el cual se encarga de generar una mayor protección a la ciudadanía. Este viene siendo entendido como un control social formal. Por su parte, tenemos el control social informal, el cual puede ser cada uno de nosotros, de los habitantes que cohabitan con nosotros, que pueden generar de alguna manera un cambio dentro de una frustración de un robo, la frustración o la disuasión de algún tipo de delito. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del control social formal, la empresa de vigilancia, y se encuentran en ella las empresas de vigilancia, las instituciones policiales, las instituciones judiciales, las instituciones fiscales, las instituciones de justicia juvenil y los penitenciarios. Cada una de ellas tiene un rol específico. Las instituciones policiales, ¿qué es lo que hace el policía? ¿Cuál es la labor de un policía? Hacer cumplir la norma, ¿sí? Esa viene siendo la labor de las instituciones policiales, hacer cumplir la norma. Cuando ellos se encuentran en algún punto, van a ser un medio de disuasión para personas que quieran generar o quieran cometer un hecho delictivo. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos tienen la potestad de intervenir y tienen, aparte de la potestad, tienen el deber de proteger a la ciudadanía y de esta manera hacer cumplir las normas que se establecen dentro de la ley. Posteriormente tenemos las instituciones judiciales, las cuales efectivamente van a determinar el hecho, en caso de cometerse un hecho delictivo, la manera o la procedencia o el tipo de transacción que se tiene que hacer en específico con este fenómeno que se está presentando. De igual manera los fiscales, y en el caso de las instituciones de justicia juvenil y de los penitenciarios, tenemos que entender de que la labor de ellos debe ser generar un cambio
en esos individuos que han optado por lograr o por introducirse en una carrera delictiva. Cuando estamos hablando de estos dos puntos de las instituciones de justicia juvenil, de los penitenciarios, tenemos que entender que ellos actúan ya en una prevención terciaria. Dentro de este control social formal también podríamos determinar de que existe la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Cuando estamos hablando de instituciones judiciales y fiscales, podemos entender de que también estaríamos hablando de cambios dentro de la legislación que también se podrían generar de una forma positiva para una disuasión del delito. Estaríamos hablando de una prevención primaria. Cuando estamos hablando de una prevención primaria, estamos hablando de un fenómeno, de una acción en la cual podamos generar a una gran escala una prevención de alguna conducta que no es aceptada. Cuando estamos hablando de una prevención secundaria, que ya estaríamos hablando de un lugar en el cual nosotros vamos a intervenir, sería ya efectivamente en un lugar donde haya presencia de algún tipo de delito y que nosotros vamos a ir a ese lugar a generar un cambio, a generar una intervención, una disuasión que nos permita generar un cambio positivo en ese lugar. Y cuando estamos hablando de una prevención terciaria, que son las instituciones de justicia juvenil y los penitenciarios, estamos hablando de personas que ya han cometido el hecho delictivo, sin embargo, se está tratando de que no vuelvan a cometer este hecho delictivo, por lo cual se tienen que generar programas de intervención. Y esto viene siendo control social formal. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿qué es lo que se busca cuando un individuo entra a un centro penitenciario? No es que cumpla una pena por lo que realizó, sino que cambie esta persona. Eso es lo que se quiere con los penitenciarios, con las instituciones de justicia juvenil, que estas personas que han optado por iniciar una carrera delictiva cambie su forma de ver, tenga de alguna manera un nuevo concepto de lo que viene siendo la sociedad, pero todavía hace falta mucho dentro de América Latina para que esto sea de una forma efectiva, digamos que consolidada. Por otra parte, tenemos el control social informal, el cual puede ser los vecinos de un barrio, en el cual un individuo de repente puede frustrar un hecho delictivo. De repente, un ejemplo, puedes tener una bicicleta fuera de tu casa y llega el vecino y te dice, hay unas personas que están mirando mucho tu bicicleta, que no son de la zona, o personas con actitud sospechosa están viendo tu bicicleta. Un ejemplo, ya te pone en alerta y esto genera un tipo de control social informal, pues estás disuadiendo y estás logrando de que simplemente se frustre o la perpetuación de alguna conducta antisocial que se vaya a presentar los profesores de un colegio efectivamente. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de educar y también de disuadir este tipo de conductas. Los trabajadores de una empresa, de repente cuando se puede perder un teléfono o algo por el estilo y todos participan para lograr recuperar ese objeto que se ha hurtado, podríamos decir que viene siendo un control social informal. También nada más el hecho de mantenerse comunicado de los desperfectos que pueden haber dentro del trabajo. De repente, si alguien de afuera ve que una persona de afuera quiere cometer un hecho dentro del establecimiento y lo puede observar anteriormente y lo alerta, simplemente este tipo de compañerismo viene siendo un tipo de control social informal que, aunque no está determinado estas personas para prevenir un hecho delictivo, lo logran disuadir. También los transeúntes momentáneos de una calle o los viajeros de un autobús. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos puede disuadir y prevenir una conducta delictiva. Muy bien, esto viene siendo un poco de lo que quería ahondar en esta primera clase. Realmente son muchas cosas que se tienen que hablar acerca de lo que es la introducción a la criminología. Es una ciencia muy bonita, una ciencia que nos va a enseñar una serie de conceptos, una serie de teorías que nos va a permitir lograr un cambio positivo si la aplicamos de una forma efectiva. Tenemos que entender que la criminología viene siendo esta ciencia que estudia el delito, el delincuente, la víctima y la reacción social que se presenta ante un delito por parte de la sociedad, pero se estudia el delito no como se estudia en el derecho, que nada más se estudia la ley, sino se estudia el delito como un fenómeno efectivo que se ve presente en todas las sociedades, que se tiene que determinar, que se tiene que generar una acción
para poder lograr un cambio y una disuasión para que no se repita en un futuro. Si tienen algunas preguntas, efectivamente voy a estar atento para responderlas. Profesor, muy buenas noches. Quisiera hacer una pregunta con respecto al rol de la criminología dentro del sistema de justicia. ¿Sí? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo se ve enfocada la criminología dentro del sistema de justicia? ¿O por qué es necesario la criminología dentro del sistema de justicia? Cuando nosotros estamos hablando de la criminología dentro de cualquier entidad que maneje la prevención o la disuasión de los hechos delictivos, y específicamente cuando nosotros estamos hablando de un sistema de justicia en el cual, como su palabra lo dice, viene siendo una de las premisas atender los principales problemas que puedan existir dentro de esa sociedad o dentro de ese estado, tenemos que entender que tienen que haber cambios y estudios para lograr una política efectiva. Cuando nosotros estamos analizando la problemática que puede haber en un estado en materia de delitos, tenemos que entender que hay que hacer investigaciones. Y estas investigaciones deben ser basadas en hechos corroborables y fiables a través de un método que cumpla con los estándares de prevención y que permitan generar un estudio que posteriormente nos dé el paso a una ley para prevenir los hechos delictivos dentro de ese entorno. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, a través del sistema de información geográfica, de repente las zonas que pueden ser o pueden tener mayores hechos delictivos, podríamos determinar un plan de acción en el mismo para disuadir, prevenir y reducir en gran manera lo que viene siendo la criminalidad en ese lugar. Sin embargo, no en todos los lugares viene siendo o se viene realizando el mismo tipo de delito, por lo cual, si un criminólogo se encuentra dentro del sistema de justicia, podría ayudar con las diferentes herramientas que tiene a centralizar cada una de las políticas aplicables para disminuir este fenómeno. Y esto va a generar una mayor tranquilidad dentro de los sectores que se ven afectados por la misma. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, desde su experiencia en lo que es las políticas públicas en el Perú, ¿usted considera que en todo el tema de seguridad ciudadana están utilizando un enfoque asertivo o hay más para mejorar desde la criminología? Pues tenemos que entender de que todavía nos falta bastante, realmente en todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, todo lo que tiene que ver con los puntos que se están manejando, aunque en algunas municipalidades podríamos decir de que se está tratando de llevar algunos cambios positivos, algunos cambios de repente de las zonas calientes, como lo está haciendo San Isidro, algunos vectores que está manejando la policía. No se genera o no tienen una congruencia, digamos que debería haber una mayor unión dentro del sistema de justicia para generar un programa que se pueda aplicar a los sitios que estratégicamente son conocidos, que tienen mayor demanda o que sufren más este tipo de problemática que viene siendo el delito. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de el fenómeno delictivo, tenemos que entender de que tenemos que estudiarlo a fondo, no solamente
de repente hacer una requisa en un lugar o de repente generar un plan de un día. Tenemos que hacerle un seguimiento efectivo para que tenga un cambio notorio dentro del lugar. Entonces aquí tenemos que decirle que hace falta, sí hace falta un cambio dentro del sistema que se maneja actualmente. Sin embargo, esto tiene que ser valorado por las mismas personas que están a cargo de cada uno de las municipalidades, los que tienen los cargos para generar un cambio. Porque si ellos no toman conciencia de que se necesita efectuar unos programas que logren disminuir de la tasa que se viene viendo actualmente, una tasa inferior, porque vamos a observar de que a través de la pandemia ha crecido en algún porcentaje el hecho delictual. Tenemos que entender que sí, es necesario un cambio en la actualidad. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Existe una sensación que la criminología y la criminalística en Perú caminan cada uno por su lado. ¿Por qué, profesor? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando de criminología y de criminalística, muchas veces la confundimos. Muchas veces se piensa de que la criminología es una cosa y que la criminología y la criminalística vienen siendo lo mismo. Sin embargo, tenemos que entender que la criminalística viene siendo una parte, podríamos decir, de la criminología. Sin embargo, no se ven tan unidas como se pretende. La criminología efectivamente estudia todo el fenómeno, mientras la criminalística solamente llega al lugar o trata de estudiar el hecho delictivo ya consumado. Es decir, cuando se comete el hecho delictivo es cuando la criminalística va a actuar con todos sus instrumentos, con toda su respectiva casuística que tiene que tener para el caso, a diferencia de la criminología que estudia el porqué de ese hecho delictivo y no solamente eso, sino también analiza el sector en el cual se manifiesta. Entonces, ¿por qué se dice que por un lado se estudia la criminología y por otro la criminalística? Porque efectivamente, aunque la criminalística viene siendo una parte de la criminología, pues estudia el hecho consumado, no viene siendo en general el estudio que busca la criminología. La criminología busca ahondar el fenómeno en general. Profesor, en la cajita del chat nos consultan sobre el superyo y el yo en relación a uno de los factores del delincuente. ¿A cuál se refería? Cuando estamos hablando de el yo, el superyo y el ello, viene siendo parte de la constitución del individuo. Aunque esto no viene siendo un factor de riesgo determinadamente, a través de él mismo podemos conocer cómo un individuo va creciendo y cómo es necesario que las normas sean bien dirigidas. Es por ello que un individuo que carezca de normas, que carezca de valores dentro de su hogar, va a crecer con esta sensación en la cual simplemente el ello lo va a dominar, más no viene siendo precisamente un factor de riesgo el hecho de todo esto que viene siendo el psicoanálisis. Eso viene siendo más bien, o lo comenté, como una parte del estudio de la conducta humana. Perfecto. ¿Han sido absueltas todas las preguntas? Muy bien, si esas son todas las preguntas, muchas gracias. Gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal. Realmente agradecido. Y lo espero en la siguiente clase, en la cual vamos a estar hablando acerca de las principales escuelas de la criminología. Vamos a entender cuál viene siendo ese origen histórico que tiene la criminología. Vamos a analizar esa escuela positiva del delincuente nato, del delincuente que se creía en ese momento
de por qué un individuo cometía un hecho delictivo, posteriormente cómo todo este tipo de conducta ha sido abolido y se entiende al delincuente ya bajo otras perspectivas más sociales. Todo esto lo vamos a estar analizando en la siguiente clase, que realmente vamos a hacer un breve repaso de la historia de la criminología, los principales pensamientos, las principales corrientes criminológicas que se han llevado, los principales autores también que han dado su vida haciendo investigación criminológica y que nos ha ayudado a avanzar en gran medida a lo que actualmente conocemos como criminología. Muy buenas noches con todos los alumnos y nos vemos en la próxima clase. Muy buenas noches.